Hola, soy Francesc Guillamé. De oficio de fotógrafo he escogido la especialidad de fotógrafo gastronómico. He ilustrado 60 libros de cocina y alguno más. La suerte hizo que mis inicios coincidieran con los inicios de Ferran Adrià y el equipo de Ogulli. Esto me permitió ser parte de la corriente que ha hecho famosa la cocina española. Se dice mucho que la gran aportación de la Nouvelle Cuisine a la gastronomía fue el hecho de que los platos salieran de la cocina ya montados. El atrevimiento del fotógrafo ha de consistir en quitar la elaboración del cocinero o en maltratar según qué producto para conseguir un efecto estético, siempre desde el respeto. Hay que atreverse y siempre que sea posible hay que romper moldes. Hemos de buscar con qué ingrediente podemos trabajar para ser nuestro aliado. A veces son las antenas de un bogavante, a veces son unas cucharas pequeñas, pero siempre han de ser cosas que ayuden a componer pero no impongan al producto que hemos de retratar. En este curso de doméstica haremos una sesión con un producto muy difícil de retratar. Uno de mis clientes es un productor de verduras en miniatura. Veremos cómo me he enfrentado al problema del contenedor, a la falta de viveza de colores del producto, a enseñar que el producto es miniatura y mostraremos de qué manera podemos solucionar el problema. Comenzaré por hablaros de mis referencias fotográficas y mis inicios. Luego os contaré de qué manera podemos fotografiar la materia prima, cómo ha de ser la relación con los cocineros y su equipo. Os hablaré de qué cámaras son las más interesantes y qué objetivos imprescindibles, con qué equipo de luces trabajo y os sugeriré otras soluciones de iluminación. Os contaré de qué manera dispongo del equipo y cómo monto el plató. Hablaremos de mi experiencia fotografiando envases y fotografiando producto. Repasaremos el proceso de visionado y elección de imágenes definitivas. Veréis cómo Katy, mi retocadora, trabaja las imágenes y cómo ella pone de su parte. Veréis lo que es un retoque con fondo liso, un retoque con fondo de imagen y terminaremos con unos consejos finales. Y con esto ya tendremos nuestra serie de fotos culinarias. Este curso va dirigido a gente interesada en la foto gastronómica y sus posibilidades plásticas, fotógrafos que quieran dirigir su actividad hacia la foto gastronómica y a blogueros gastronómicos. Para hacer este curso necesitas unos conocimientos básicos de fotografía, una cámara fotográfica y yo os recomendaría un objetivo, si puede ser un macro. También que utilizarais un flash, pero no es imprescindible porque siempre podéis sustituirlo con diferentes sistemas de luz de tungsteno o con luz natural. En este curso podrás descubrir los secretos de la fotografía culinaria y espero que os sirva para comer bien.